Hola, yo por acá otra vez con una mochila. Esta mochila la empecé hace harto, le hice un fondo muy lindo, me gusta mucho ese fondo, pero hoy quiero enseñarles a hacer esta partecita, ya que la mochila es solo esta parte, o sea, en sí toda la mochila es esta, porque pues estas líneas son muy fáciles de hacer, esta partecita, no es más. Yo estoy trocando los diseños, acá coloqué el amarillo, ahora lo tengo acá, acá el rojo, ahora lo tengo acá y así, los voy corriendo, ¿listo? Entonces quería mostrarles que ustedes pueden hacer lo mismo que acabo de empezar a hacer desde la base, ¿listo? No pasa nada, es como si la empezaran de cero. En sí lo que les voy a enseñar a hacer es este pequeño diseñito, que sepan, tenta. Y si quieren pues más motivos, sencillo, multiplican esto por 10, por 15, por 12 motivos. Es muy sencilla de hacer. Espero les guste y se animen a hacerla conmigo. ¿Listo? Entonces acá voy a hacer los primeros 13 que viene siendo este, pero como los estoy haciendo corridos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Listo? Entonces son 13 de esta parte y le voy a sumar los dos de acá. Que en mi caso entonces sería de 15 puntos cada motivo. Mire, hasta ahí serían 15 puntos. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 motivos de estos. Entonces yo sumé esos 17 motivos, que cada uno es de 15, y asimismo saqué este fondo. Yo igual quería una mochila muy grande, siempre quise este estilo de mochila pero muy grande, entonces por eso le coloqué los 17 motivos. Ya voy a avanzar un poco para empezar esta primera vuelta y enseñarles cómo va esta partecita. Entonces ya nos vemos. Espero les guste. Por favor, compartan. Por favor, manita arriba. Por favor, suscríbase. Entonces ya nos vemos. De vuelta. Como les dije, va a ir los diseños trocados. Entonces este color lo coloqué acá, este lo coloqué acá y pues este acá. Entonces les voy a enseñar esta que es la segunda vuelta del diseño. ¿Listo? Entonces recuerden siempre hacer los dos cafés. Voy a hacer dos amarillos. Recuerde jalarlos para que nos vayan a quedar recogidos en la parte de atrás. 1, 2. Este diseño sí lo voy a hacer como está, rosado. Va a conservar el mismo tono. Estas patitas van de 3 puntos. 1, 2, 3. Un punto que es el que va a separar estos dos de acá. Él te salvó de tu padrastro. Un punto para que separe el rosado y volvemos a hacer estos 3 puntos rosados, que son las paticas de mi diseño. Está muy apretada esta puntada, muy apretada.
Ahí terminé. Voy a terminar haciendo los dos verdes. Y por último, los dos cafés. Entonces hicimos esta partecita de acá, ¿listo? O esta partecita de acá. Es un diseño muy precioso, a mí me encanta. Voy a terminar esta vuelta y ya nos vemos para seguir. Bueno, yo ya terminé mi vuelta, así lo hice todo. Recuerden que estamos haciendo esta segunda vuelta. Esta es la tercera. Esta es muy fácil. Va a llevar acá 1, 2, 3, 4. Mire que quedan por encima de la patica. Uno solo sigue la línea para hacer esta linecita. ¿Listo? Entonces acá ya llegué al otro lado. Voy a hacer la patica que va sobre el color rosado. Tiene que ser la misma para que combine. Y lo hacemos todo verde. Esta vuelta es muy rendidora y muy rapidita. 1, 2, 3 y 4. Son los mismos 4 que hice acá. ¿Listo? Y nuevamente los dos cafés. Estos dos cafés por nada del mundo no los vamos a saltar, ya que estos hacen la división de todos los motivos. Mire, así queda esta vuelta, súper facilitica, súper sencillita de hacer. ¿Listo? 2, 4, una sobre el último rosado, los del centro son 3 amarillos, una sobre el primer rosado y termino con los 4 amarillos. Hago los dos cafés y ya me voy así con todos mis motivos. ¿Listo? Entonces adelantemos esta vuelta y ya nos vemos para enseñarles esta. Ya sigue esta. Perfecto. Bueno, yo ya terminé mi vuelta, que era esta, y ahora estoy haciendo esta vuelta. ¿Listo? Entonces les quiero enseñar cómo va. Igual hice los dos cafés. Acá empecé con 2 amarillos y como ella lleva un puntico acá antes de la patica, entonces ese puntico lo vamos a hacer. ¿Listo? Un puntito nomás. Y vamos a hacer un amarillo para separar el punto, para que se note que está aparte. Y acá, para unir las patitas, vamos a hacer todo rojo. Entonces, encima del rojo va rojo. Encima del amarillo también lo vamos a hacer rojo. Bien, y aquí que ya empieza el amarillo, entonces vamos a hacer el primer amarillo, un punto amarillo, que es para separar, que es este puntito, para separar el rojo de acá. ¿Listo? Y terminamos con 2 amarillos. Ya saben, el café, nunca vamos a dejar el café. ¿Listo? El café siempre tiene que ir. Que este es el que separa nuestros motivos. Y vamos a hacer lo mismo con el azul y con todos, para que ya todos nos queden así. Y ya nos vemos en la otra vuelta para continuar. Bueno, ya les voy a enseñar cómo queda este puntito, que es esta vuelta. Ya la próxima llegaremos al centro de todo el diseño. Esta viene siendo la columna de nuestro diseño. Esta vuelta es muy fácil y muy rápida de hacer, ya que solo va un punto en el centro, no es más. No es complicado, este diseño es muy sencillito de hacer. Entonces acá lo vamos a hacer todo del color que tenemos, todo, y vamos a dejar solo un punto en el centro para hacer el puntico rojo, para que quede nuestra columna, que este punto rojo es la columna
de este diseño. Listo. Eso es todo. Esta vuelta es muy sencillita, no tienen pérdida ya a esta altura del diseño, ya que en la próxima vamos a estar en la mitad de todo nuestro diseño y solo es repetirlo. Es muy fácil. Entonces así quedamos y ya nos vemos para continuar. Bueno, yo acá ya estoy terminando mi vuelta, ya terminé esta que era la que estaba haciendo, ahora estoy terminando esta, dejando solo la columna de la mochila. Listo. Entonces hacemos todo café, dejamos solamente 2 rosados libres, que en estos 2 rosados voy a hacer 2 rosados, 1, 2, recuerden la columna, en este caso es este color como azulito, viene siendo la columna del diseño. Listo, para que lo tengan en cuenta, que esa no se puede pasar por alto, siempre tenemos que hacer este. Listo, para que no se nos pierda el diseño que estamos haciendo. Y hacemos los 2 rosados. Eso es todo esta vuelta es muy fácil de hacer. Entonces pues no, espero les haya gustado, un tutorial muy corto, pero quería explicarles y solo repetir lo mismo que hicimos en la parte de abajo, repetirlo y así sacamos el diseño. Por favor compartan, por favor suscríbanse y les estaré subiendo más contenido. Les agradezco mucho los que ya están suscritos, que muchas